Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Bienvenidos a Ministerios Casa de Justicia y Verdad Guatemala. Es para nosotros una bendición que se puedan conectar, que puedan estar por medio de las redes sociales, por medio de YouTube y ver nuestros mensajes. En este tiempo alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Ahí donde estás, prepara tu familia, prepara tu casa, prepara tu corazón, tu disposición para alabar, para adorar al Señor. Bienvenidos en este nuevo tiempo que el Señor nos permite reunirnos. Llama a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y comencemos a adorar. Tenemos la bendición de un tiempo de adoración con los esposos Foronda, así que prepara tu corazón porque estoy seguro que Dios va a hacer cosas grandes en este día. Sombra que no pueda tu luz resplandecer, ni tormenta que pueda apagar mi gozo y fe. Mi corazón confía en ti, tú eres mi fe, tú eres mi ancla, mi Señor. Me sostendrás, y no importa qué pueda pasar, me sostendrás. Fallos no me detendrán, firme estaré. Consolador, fuerza me das, yo te seguiré. Tú eres mi ancla, mi Señor. Me sostendrás, y no importa qué pueda pasar, me sostendrás. Tú eres mi ancla, mi Señor. Me sostendrás, y no importa qué pueda pasar, me sostendrás. Oh, Señor, eres nuestra torre fuerte, eres nuestro refugio. Nada nos separará de ti, y ni dolor, tempestad o la densa oscuridad, nada va a separarnos. Ni dolor, tempestad o la densa oscuridad, nada va a separarnos. Ni la vida, ni la muerte, ni el pasado o el presente, nada va a separarnos. Lágrimas, pruebas más, sé que en ti puedo confiar. Nada va a separarnos. Sostendrás, y no importa qué pueda pasar, me sostendrás. Tú eres mi ancla, mi Señor. Me sostendrás, y no importa qué pueda pasar, me sostendrás.
separará de ti. Oh Señor, cuán grande es tu amor y tu fidelidad. Y es tan dulce poder estar y disfrutar tu presencia, Señor. Nos unimos a ti, a tu corazón. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Puedes decirlo conmigo: qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Se une a la melodía angelical. Sí, Señor, qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Y conmigo que Él es santo, santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Cantamos santo, santo. Mi corazón se une, 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 mi corazón se une a la melodía angélica. Disfrutamos tu presencia, Señor. Disfrutamos de tu presencia, Señor. Que Dios les bendiga. Vamos al tiempo de la palabra en este momento.
Yo creo que usted prepare su corazón, prepare un tiempo especial. Yo creo que estamos cada día que pasa es un día en el que tenemos que dedicarle al Señor el tiempo que Él se merece. Estamos en casa y tenemos que levantar un verdadero clamor, levantar un verdadero mover de oración, conectarnos con el Señor, alinearnos con su presencia. Quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 9, verso 1 en adelante. Y quiero que a través del Espíritu poder ser direccionado para poderle trasladar lo que el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón. Fíjese que en este tiempo Dios está llamando a su iglesia, a aquellos que creen, a aquellos que aman, a aquellos que persisten, a que se mantengan fieles al Señor, a que se mantengan buscando, a que se mantengan en intimidad, a que se mantengan en la brecha. Y yo creo que al ver este pasaje bíblico, el Señor ha hablado a nuestro corazón muy fuerte, porque yo creo que este es el tiempo verdaderamente en que la iglesia se levante con un poder de conocimiento, con un poder de discernimiento, con un poder verdaderamente de autoridad. Le vamos a leer el capítulo de Daniel, verso 9, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Ahora, bien importante, porque yo creo que este es el tiempo en que como iglesia de Cristo, en que como pastores, en que como profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, en que todo el cuerpo de Cristo debe de estar muy apercibido en el tiempo que estamos viviendo. Debe de estar muy apercibido en conocer los tiempos que estamos desarrollándonos ahora mismo. Yo creo que hoy por hoy, lo he estado hablando en los mensajes, hay mucha gente que practica la escatología o que estudia o que desarrolla la escatología. Y los escatólogos se han estado dando un banquete de mensajes, un banquete de enseñanzas, pero lo interesante de todo esto no es el banquete de enseñanzas que den, porque yo creo que todo va a ser de edificación. Lo importante de todo esto es entender que cuando vemos a tantos escatólogos, ninguno está de acuerdo en nada y ninguno tiene una proyección que se ponga de acuerdo con los demás. Cada quien da sus propias proyecciones, cada quien da sus propias enseñanzas, cada quien dice sus propias doctrinas. Entonces nos damos cuenta que la iglesia de Cristo necesita, la manera de Daniel, estar apercibido y entender y tener discernimiento y conocer los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que a raíz de todo esto que está pasando hay una demanda más grande porque estamos en casa, porque muchos estamos a lo mejor limitados en nuestro desarrollo, limitados en la manera que en el sistema que llevábamos de vida, en el ritmo de vida que llevábamos. Y por eso es importante que ahora que continuamos en este tiempo que para algunos es difícil, para algunos es complicado, para otros a lo mejor se vuelve un poco cansado, un poco aburrido, etcétera. Tenemos que entender qué es lo que Dios está tratando en nuestra vida y qué es lo que Dios está llamando nuestra atención para que nosotros como iglesia, para que nosotros como pueblo podamos entender el mensaje que Dios quiere que hablemos. Fíjense que a lo largo de los años, a lo largo de los meses, hay mucha gente que su mensaje no ha cambiado a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo firmemente en que Dios quiere bendecir a su iglesia. Yo creo firmemente en que Dios está probando el corazón y va a bendecir a aquellos que son fieles. Pero también creo que ese es el tiempo de cambiar nuestro mensaje, que ese es el tiempo de cambiar la manera de lo que estamos predicando, que ese es el tiempo de ver verdaderamente la seriedad de lo que estamos viviendo, la seriedad de lo que está pasando en el mundo, las cosas ocultas que están saliendo a la luz, las cosas, el pecado que ha corrompido a las naciones, el pecado que ha corrompido aún a nuestra nación. Yo creo que hoy más que nunca la iglesia se tiene que levantar y la iglesia tiene que venir a un despertar y dejar de estar peleando unos con otros. Es triste ver movimientos que se levantan de oración, movimientos que se levantan entre comillas de clamor y ver que no tienen fuerza, ver que no tienen fortaleza, y no porque Dios no quiera darles fortaleza, sino porque el corazón es equivocado. Hay pastores que les gusta ponerse en fotos, en videos, en diarios, en revistas para que los vean lo que están haciendo. Y yo te digo una cosa, hoy vamos a ver a través de la palabra la manera como Daniel lo hizo.
Yo creo que Daniel es un ejemplo profético de cómo la iglesia de Cristo se tiene que levantar en este tiempo, de cómo debemos desarrollar nuestro llamado, de qué es lo que fuimos llamados a hacer. Y como iglesia es tiempo que se levanten aquellos hombres y mujeres que oran, aquellos hombres y mujeres que entienden la palabra, aquellos hombres y mujeres que entienden el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo es muy decisivo para poder desencadenar lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Estamos viviendo un momento muy complicado para muchos porque no se logra entender hacia dónde va la iglesia, no se logra entender qué es lo que la iglesia tiene que orar. Hay mucha falta de palabra, vemos a tantos apóstoles a nivel de iglesia, a nivel del mundo, predicando cada quien. Algunos predican cosas muy correctas, otros cosas muy fuera de lo bíblico. Sin embargo, lo más importante es volver a regresar y entender que tenemos que estar todos hablando una sola cosa a través de la palabra. Tenemos que estar muy alineados al corazón de Dios. Y dice la palabra, versículo 3, Daniel 9, versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjese que esto es bien importante, la actitud del corazón de Daniel, porque Daniel fue un profeta que estaba en el exilio y fue un profeta que Dios lo utilizó como un intercesor, como alguien que abre portales dimensionales a través de su oración, un hombre que intercedía, aunque posiblemente, aparentemente, él no se había corrompido, porque cuando comenzamos leyendo a nosotros Daniel, nos damos cuenta que él y sus compañeros fueron llevados a Babilonia, y la característica de Daniel es que dice la palabra que lo llevaron y Daniel propuso en su corazón, usted se sabe la historia, usted sabe la palabra, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esa comida del rey, no solo pensemos en comida comestible, pensemos en todo lo que entraba en su interior, porque dice que lo sentaron con adivinos, con sabios. Entonces todas esas cosas, ocultismo, todo lo que había en ese momento, a lo mejor podemos incluso hasta decir que habían cosas que no eran correctas: ocultismo, brujería, hechicería, adivinación, ciencias, filosofía, tanta cosa que le implementaron a estos muchachos para cambiarles su cassette, para cambiarles su mentalidad. Sin embargo, dice la palabra que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora, lo interesante es que ahora Daniel, la Biblia nos muestra que Daniel, dice la palabra, que él oraba, que él clamaba, que él se humillaba por el pueblo. Y eso es una figura muy importante, porque creo que la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que levantarse en humillación, tiene que levantarse en clamor verdadero. Y cuando hablo de clamor, yo no estoy hablando de movimientos, de redes, de pastores, de organizaciones que se anuncien por Facebook, pongan sus rostros bien guapos y se miren ahí como que ellos están orando por Guatemala. Yo le estoy hablando a todos aquellos hombres y mujeres intercesores de verdad, que no les interesa que su nombre salga en una prensa, en un diario, en un periódico, en una revista, que su nombre salga en una red social para que tome fama, sino le estoy hablando a aquellos verdaderos intercesores como Daniel, que dice la palabra, buscándole en oración y ruego. Oración y ruego quiere decir que comenzó a orar, pero también rogaba. Yo creo que estamos en un tiempo, Guatemala y las naciones del mundo, para orar y rogarle al Señor por todo lo que está pasando. Hermano, yo creo que es importante hoy levantarnos con clamor, y vamos a ver el contexto. Pero Guatemala está en un momento bien decisivo, donde por años Guatemala ha tenido una demanda de hombres y mujeres de Dios que han salido a las naciones a predicar la palabra, a llevar un mensaje de Dios, a llevar un mensaje de esperanza. Han salido hombres de Dios, pero también hay gente equivocada, también hay gente que se aprovechó de lo que Dios ha puesto. Este es el tiempo en el que Guatemala se tiene que levantar como una nación oveja verdaderamente, pero también tenemos que levantarnos y empezar a tener tiempos de oración y de ruego y de clamor muy fuertes en nuestra vida. Ni nada de estar publicando nada en redes, sino levantémonos clamando por este país, por toda la corrupción que hay.
Nada, para nadie es oculto lo que está pasando en Guatemala. Hay corrupción en las esferas de gobierno, corrupción en nuestras esferas de cortes, de jueces, y el sistema judicial de Guatemala, el sistema político de Guatemala está corrompido. Hay muchas cosas que no son correctas delante de Dios, y este es el tiempo que los ministros, los hombres y mujeres de Dios se levanten a pedir justicia de parte de Dios, que Dios opere como Él quiere. Se levanten a clamar para que sea cortada la cabeza de la corrupción, la cabeza de la brujería, de la hechicería, de la maldad, de todo lo que se está levantando en contra de esta nación, de todo lo que quiere frenar la bendición para esta nación. Este es el tiempo que se levante la oración y el ruego, dice la palabra, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso representaba humillación al nivel más bajo. Eso representaba el dolor en el corazón que Daniel sentía por su pueblo, por todo lo que había acontecido. Y eso es lo que le estamos pidiendo a Dios, que Dios ponga ese sentir en el corazón de sus hijos, de sus ministros, de su pueblo, para que sienta el dolor de Dios, sienta el dolor que hay en el corazón de Dios por todo lo que acontece en esta nación, en las naciones del mundo. Tanto engaño que hay en esferas de gobierno, tanta mentira que se está manejando, tantas cosas que están sucediendo, y la gente no abre sus ojos. Y no estoy hablando ni de política, ni estoy poniéndome de lado ni de izquierda ni de derecha. Te estoy hablando a nivel global, todo lo que está pasando, y la gente no logra entender que lo que Dios quiere es que nos levantemos en clamor, que nuestro corazón verdaderamente sea humillado delante de Él, que seamos quebrantados para poder entender lo que la iglesia de Cristo en Guatemala y en las naciones del mundo es capaz de hacer en este tiempo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, dignos de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Un punto muy importante era que Daniel entendía la fidelidad de Dios, que Daniel entendía el corazón de Dios, que Daniel entendía la importancia de la palabra, la importancia de caminar en la palabra de Dios, la importancia de practicar, de vivirla y de entender cómo es que Él guarda pactos. Dios es un Dios de pactos, y esta nación, Guatemala, y muchas naciones del mundo han pactado delante del corazón de Dios para predicar su palabra, para hacer luz a las naciones, para que se cumplan muchas de las profecías que Dios ha declarado. Pero a muchos ministros se les ha olvidado, a mucha gente se le olvidó, se metió en un sistema religioso, se metió en un sistema costumbrista, se le olvidó un clamor genuino. Y este es el tiempo de meternos con el Señor verdaderamente, de estar queriendo buscar fama, fortuna en las redes sociales, en los medios. Los ministros, yo he estado viendo mucha gente, y no es envidia, vive Jehová que no es envidia, y no digo nombres, pero hay mucha gente que, a pesar de lo que está pasando, no está entendiendo lo que Dios quiere llamar nuestra atención. A la manera de Moisés, Dios está llamando nuestra atención para que le busquemos, para que nos humillemos, para que cambiemos nuestro caminar, para que nuestro corazón sea alineado al corazón de Él. Entonces Daniel entiende que Dios es grande, que Dios es digno de ser temido, que Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Y yo sé que en Guatemala y en las naciones del mundo hay muchos hombres y mujeres de Dios que han guardado sus mandamientos, que han guardado su palabra, que han sido fieles, que han permanecido. Ese es el remanente que Dios quiere levantar en este tiempo. Hombres y mujeres de Dios que se han guardado, hombres y mujeres de Dios que no se han rendido ante el sistema del mundo, ante los sistemas modernos, ante los sistemas religiosos, ante los sistemas completamente contaminados. Porque hay mucha gente de Dios que ha sido engañada por políticos, por hombres corruptos, por gente que porque en algún momento de campaña política le dan un espacio y ya creen que oraron por el presidente, oraron por el próximo alcalde, y se dan cuenta que solo los utilizaron. Es la demagogia que manejan los políticos, pero el Señor quiere que nosotros seamos correctos, que nuestra boca hable la palabra de Dios, que nuestra boca verdaderamente hable lo que el Señor está mandándonos a hacer. Y en este tiempo oramos para que el Señor quebrante toda ignorancia, quebrante que todo velo caiga de los ojos de aquellos que Dios está llamando a hablar una palabra correcta, que los corazones sean alineados, que los ministros saquen de su corazón las riñas, que saquen de su corazón los pleitos,
las diferencias de querer brillar más que otro, porque acuérdate que Jesucristo nos habló que el más grande en el reino de los cielos es el más pequeño en la tierra, el que sirve. Entonces entender eso para muchos ha sido difícil porque se les ha olvidado. La gente busca posiciones, la gente complotea entre sí, y este es el tiempo en el que tenemos que entender a la luz de la palabra, cómo Daniel comenzó a levantarse como un intercesor, comenzó a levantarse como un profeta que clama, como un profeta que busca, como un hombre de Dios que se humillaba por su pueblo. Este es el tiempo, iglesia. Lo que está pasando en Guatemala, los próximos días serán trascendentales si la iglesia no se levanta a clamar, si la iglesia no se levanta a humillarse, si la iglesia no se levanta en unidad. Y no estoy hablando de movimientos, estoy hablando que este es el tiempo que cada quien en su casa, cada quien en sus redes, cada quien en sus ambientes comience a ponerse de acuerdo y a orar y clamar para que todo sea detenido, para que venga la misericordia de Dios sobre nosotros, para que el Señor perdone nuestros pecados, perdone nuestras ofensas, perdone todo lo que hay incorrecto. Y dice la palabra 5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso es lo que el mundo y las naciones están viviendo, eso es lo que Guatemala está viviendo. Hemos pecado en Guatemala, hemos pecado cuando predicamos un mensaje muy lindo, nos transformamos como pastores, se apagan las cámaras, se apagan las luces, termina el mensaje y yo sigo con diferencias con mi hermano, sigo con asperosidad con mi vecino, sigo con molestias con mi hijo, sigo con molestias con mi esposa, sigo con molestias con el amigo. Esto es lo que está pasando a nivel. Hemos pecado cuando hablamos, cuando murmuramos, cuando decimos cosas que no tenemos que decir, cuando juzgamos, cuando vemos mal, cuando codiciamos, cuando envidiamos. Hay tantas maldades que hay en el corazón del hombre, y estoy hablando a nivel de iglesia. Y después, si me salgo a nivel de iglesia, hay tanta sangre derramada inocente, tanto pecado, tanta corrupción, tanto hurto, tanto robo, tanto engaño, tanta maldad, y la gente no se percata de lo que el mundo está viviendo en este tiempo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. La iniquidad es el estado más profundo del pecado en una persona, en una familia, en una comunidad. La iniquidad es lo más complicado del pecado, cuando la gente, como dijo un hermano por ahí, peca por deporte, cuando la maldad ya parece que es bueno, cuando el asesinato parece que no es tan grave. La iniquidad, los pueblos se han llenado de iniquidad. Guatemala es una nación que Dios ama, que Dios ha declarado palabra profética, que Dios ha hablado durante los últimos años. Pero Guatemala también es un país donde la iniquidad ha avanzado, donde la brujería, la hechicería, tantas obras de maldad, la idolatría, la religiosidad, porque tenemos gente muy religiosa aún en las esferas cristianas, evangélicas, cristianas, católicas y cada índole. Hay gente muy religiosa que no ha entendido ni ha conocido a Jesús verdaderamente. Nosotros predicamos a un Cristo resucitado, predicamos a un Cristo de poder, predicamos a un Cristo que es verdadero, que es genuino, que no es mentira, que no es un ídolo, que es una persona que está atento a nuestras oraciones. Pero es importante que nosotros conozcamos a Jesucristo, conozcamos a esa persona, conozcamos cómo opera, conozcamos cómo funciona Él en nuestra vida, porque es lo que la gente en este tiempo no ha logrado entender. Y dice la palabra: hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. ¿Sabe una cosa? Si hay algo que muchos en este tiempo, es la rebeldía de las naciones a buscar al Señor. En este tiempo donde la gente está muy mal, yo lo he estado viendo, hermanos. Hemos estado saliendo para llevar ayudas y en medio de las ayudas que hemos llevado, hemos visto cómo hay gente que no se arrepiente a pesar de que está viendo la circunstancia difícil. Hemos visto cómo hay gente que en vez de buscar una vida más sana, más pura, sigue perdidamente en sus vicios, en sus pecados, en sus adulterios, en sus fornicaciones. Hemos visto cómo hay gente que sigue robando, que sigue hurtando. Nuestros sistemas de gobierno son tan corruptos
corruptos, que nadie tiene misericordia de nadie, que nadie tiene misericordia de su prójimo. Vemos nosotros cómo se atacan en las redes, se insultan unos con otros, se burlan del dolor ajeno, pero nadie verdaderamente cambia su corazón y logra entender que lo que Dios está reclamando, lo que Dios quiere de esta nación es que esta nación se humille, es que esta nación le busque, es que esta nación verdaderamente le adore, es que esta nación verdaderamente se una, porque cuando una nación se une, sin duda alguna Dios quebranta el pecado, Dios quebranta la maldad, Dios hace retroceder cualquier plaga. Y este es el tiempo de entender, como dijo David, cuando hay un pasaje en la Biblia donde el rey David, dice la palabra que el rey David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, y cuando su hijo Absalón les quería tomar el reino y lo quería asesinar, dice que salió un hombre y empezó a maldecir a David, y uno de sus escuderos le dijo: rey, si quiere yo lo mato. Y dice que David dijo: déjalo, porque no sé si de parte de Dios este hombre me está maldiciendo. Y eso es algo que tenemos que entender hoy en día. No sabemos, y yo creo que de parte de Dios ha venido esta plaga al mundo para que el mundo verdaderamente se arrepienta, para que el mundo verdaderamente sea quebrantado, para que el mundo verdaderamente se humille, para que la iglesia se levante con poder. Hay tanta gente que se está burlando de los ministros. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde está el Dios de poder? Y eso solo denota la indiferencia. Eso solo denota la amargura. Eso solo denota la falta de entendimiento de cómo opera Dios. Porque los milagros no están en nosotros solo porque nosotros los queremos hacer, están en el corazón de Dios. La palabra dice que Jesús estuvo en lugares donde Jesús no pudo hacer milagros. O sea, los milagros no dependen de nosotros, dependen de Dios, y Dios ve fe en el ambiente donde estamos desarrollándonos. Y dice la palabra: y Jesús no pudo hacer muchos milagros en varias regiones de Jerusalén, en varias regiones de Israel, por la incredulidad y la dureza de los corazones de los hombres. Es importante entender que muchas de las cosas, si no está pasando nada todavía, aunque yo creo que Guatemala Dios la está guardando y librando, porque tendríamos que estar peor, pero si aún no hemos visto que esto retrocede, es porque a lo mejor el clamor que Dios está esperando de su iglesia, que Dios está esperando de su pueblo, no es el clamor que tiene que necesita que suba para que sea contrarrestado todo esto. Miren lo que dice: hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Recuerda, eso significa la ley de Dios, la palabra. ¿Cuántos de los que estamos hoy estamos viviendo la palabra de Dios? Yo conozco mucho cristiano que está afectado en su corazón con pastores, con sus expastores, con sus exministros, afectados. Hablan una de cosas, cuando hablan, disculpe la manera como voy a hablar, vomitan solo amargura, vomitan solo problemas, vomitan solo cosas incorrectas. Sí, que este pastor me hizo esto, que me trataron, que esto, que son unos sinvergüenzas, que son unos corruptos, que lo que quieren. Eso, al final de cuentas, te tengo que decir algo. Claro, hay mucha gente, hay muchos ministros que se olvidaron de lo que Dios los mandó a hacer, que se olvidaron del mandamiento de Dios, que se olvidaron de vivir una vida santa, una vida recta. No te lo voy a debatir, no estoy acá para ser juez, pero algo muy importante: si tu boca está hablando de esa manera, es que está hablando amargura, está hablando suciedad, está hablando, eso significa que de la abundancia del corazón habla la boca. Tu corazón está amargado, y este es el tiempo de sanar tu corazón, romper toda amargura dentro de él, restaurarte y seguir adelante, porque no te vas a salvar por un hombre, te vas a salvar por Cristo Jesús. Pero Dios está esperando nuestro arrepentimiento, y la palabra de Dios, el mandamiento, la Biblia nos enseña que debemos de perdonar hasta 70 veces 7. La palabra nos enseña que debemos de perdonar y de tratar a nuestro prójimo como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Jesús en la cruz del Calvario le dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces la enseñanza, el ejemplo de Jesucristo es el perdón. El ejemplo de Jesucristo es la tolerancia. El ejemplo de Jesucristo es sanar nuestro corazón. Y muchos de nosotros no estamos caminando en los mandamientos de Dios, y Daniel entendió. Este es el tiempo que se levanten los hombres y mujeres de Dios, los entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar, que dice la palabra que conocían los tiempos, y tenemos que aprender a conocer los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente en el ambiente natural?
sobrenatural. Los tiempos nos están marcando algo y nosotros tenemos que aprender a ser sabios, dejar de estar viendo teorías conspirativas, dejar de estar viendo videos que nos ensucian la mente, dejar de estar oyendo gente que no sabe nada, a lo mejor porque hay gente que presume que sabe la palabra y al final no sabe nada porque se equivoca cada rato, sino empezar a través de la palabra a entender en el tiempo que estamos viviendo. Voy a avanzar y dice: nos apartamos de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dios siempre levanta profetas que hablen la palabra de Dios, y una de las características de los profetas es que la palabra confronta. Y a los profetas que se han levantado muchas veces no han confrontado a los reyes, no han confrontado a los presidentes. Por eso es importante que nos levantemos con una palabra de respeto, pero también una palabra que confronte la vida de los gobernantes. Tenemos gobernantes que declaran la palabra de Dios, pero con otra están declarando palabras con brujos, con hechiceros, con entes de maldad. Declaran palabras de Dios, pero en la tarde están haciendo sus fechorías de corrupción a escondidas. Declaran su palabra, la palabra de Dios, pero han hecho treguas con entidades diabólicas, con entidades sucias, con entidades asesinas. Por eso es importante hablar a nuestros gobernantes y decirles que se dejen de estar burlando de Dios, que se dejen de estar burlando de la palabra de Dios, porque Dios es un Dios verdadero, es un Dios de justicia, es un Dios de verdad, es un Dios que tiene misericordia, pero también es un Dios justiciero, también es un Dios que se levanta con la diestra de su justicia. Y dice la palabra que cuando el Señor ama, dice la palabra, fíjate que bien interesante, dice que Él es un Dios que hace miles de misericordias, pero también es un Dios que es capaz de traer justicia a la vida de la gente. Es un Dios que es capaz de quebrantar al más duro. Es un Dios que es capaz de cortarle la cabeza a quien Él se la quiera cortar. Hoy en la tarde estábamos orando y varios de los intercesores recibieron de Dios el pasaje de Daniel, cuando dice la palabra que tuvo el rey Nabucodonosor, se convirtió en un animal, porque dice que se le subió y dice que estaba caminando, pero ya le habían dado una palabra profética y se le olvidó. Y dice que estaba caminando, la Babilonia que he construido, y no habían terminado sus palabras en la boca cuando dice que se convirtió como un animal. Y pasó así por determinado tiempo de años hasta que reconoció quién es Dios. Y este es el tiempo que nuestros gobernantes reconozcan quién es Dios. Este es el tiempo que la iglesia se levante a clamar y reconozca quién es Dios. Dios es un Dios poderoso. Como iglesia, este es el tiempo. Yo te motivo a los que nos ven en casa que se levanten en clamor, que se levanten con autoridad, que se levanten y que Dios, en el nombre poderoso de Jesús, derribe toda artimaña del enemigo que se quiera levantar en Guatemala, en las naciones, toda brujería, toda hechicería, toda obra de maldad, toda burla, todo robo, todo hurto, y cosas que no son transparentes, que están sucediendo en las esferas políticas, en las esferas de gobierno. En el nombre de Jesús sean quebrantados. Toda agenda oscura de la ONU, toda agenda oscura de las organizaciones internacionales que quieren ir en contra de los principios que Dios ha establecido, en el nombre de Jesús sea quebrantado. En el nombre de Jesús Dios pelee por nosotros, Dios se levante por la iglesia y la iglesia pueda levantarse con poder. Dice la palabra: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, oh Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva tu nombre Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Las naciones que fueron echadas por Israel fueron naciones que se rebelaron en contra de Dios, que se rebelaron en contra del Señor. Y por eso cuando leemos la palabra dice: en aquel tiempo habitaba el Jebuseo, el Gergeseo, el Fereceo. Dice, pero aún no había llegado al nivel la maldad. Entonces, ¿qué significa eso? Dios les dio oportunidad de que se arrepintieran. Dios les dio oportunidad que se arrepintieran. Y como no se arrepintieron,
Utilizó al pueblo de Israel para que llegaran y los echaran fuera y tomaran posición en una nueva ciudad. Este es el tiempo en que la iglesia se tiene que levantar y tiene que demostrar su poder, porque la palabra dice, el Señor Jesús le habló a Pedro y le dijo: Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Y este es el tiempo que la gente se levante. Yo motivo a todos los guatemaltecos, a todos los mexicanos, a todos los estadounidenses, a toda la gente que nos ve en las diferentes regiones, que se levanten con clamor, que se levanten a humillarse, que se levanten a rasgarse sus vestiduras que hoy es en el corazón, a rasgar toda maldad, todo lo que hemos hecho, y reconozcamos todos juntos que hemos pecado, que le hemos fallado al Señor, pero que Dios tiene el control de nuestras naciones y Dios se va a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El 8:9 de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel entendió que el pueblo completo de Israel había pecado, que la consecuencia de haber sido llevados cautivos era consecuencia del pecado. Y muchos de nosotros, a lo mejor por eso las naciones están en cautividad, las naciones están pasando por momentos difíciles, las naciones están enfrentando tristezas, dolores, quebrantos, pobreza, limitación a causa del pecado. Y ese es el tiempo que nos levantemos a clamar y nos levantemos verdaderamente a arrepentirnos delante de Dios. Iglesia, despiértate. Tú que duermes, despiértate. Tú que estás perdido pensando que el internet, el Facebook es fama, a ver cuántos likes tienes, a ver cuántos vieron tus videos, a ver cuánta gente ganaste. No estoy en contra de eso, no quiero ofender a nadie, pero este es el tiempo que ya dejes de ver medios. Hay gente que está monetizando en YouTube, y lo que como ya no está haciendo iglesia está monetizando. Yo te digo hoy, deja de pensar en monetizar. Este es el tiempo verdaderamente de meternos a lo espiritual y de poder entrar a los secretos del corazón de Dios y entender qué es lo que Dios quiere demandarle a su iglesia. 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu voluntad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos. Si se da cuenta, el común denominador de lo que repetía Daniel era: no obedecimos. El pueblo no ha obedecido. Guatemala no ha obedecido. Cuando vemos lo que los pastores predican, cuando vemos que pastores están predicando de prosperidad, están predicando de dinero, están predicando de que Dios te va a bendecir, está predicando que viene tu mejor temporada, está predicando que viene lo mejor de tu vida. Yo no estoy en contra y no quiero ser pesimista. Si estás alineado al corazón de Dios, si estás humillado, si eres fiel al Señor, si estás viviendo una vida en santidad, si estás entendiendo el tiempo en el que estamos viviendo, te tengo que decir que Dios va a bendecir tu vida, que vas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Pero si estás en pecado, si no te has arrepentido, si hay amargura, si hay cosas que en el corazón que no han salido, Dios va a tratar con tu vida. Dios te va a quebrantar hasta que le pidas a Dios misericordia. De lo contrario, dejemos de estar predicando bobadas, dejemos de estar entreteniendo a la gente, dejemos de estar hablando cosas que a lo mejor la gente quiere motivar a la gente para que la gente se sienta bien. Este es el tiempo que Dios está demandando la verdad en la boca de sus hijos, en la boca de sus siervos, a través de la palabra de Dios. 15. Y ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los alrededor nuestro. 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Mira, un hombre clamando por una nación entera.
Un hombre clamando por una nación entera. Hoy no somos un hombre, hoy somos una iglesia que tiene que clamar por una nación entera. No, yo estoy viendo, y no voy a dar nombres porque quiero ser ético, pero estoy viendo movimientos ahí de oración y que creen que solo ellos están orando. Les tengo que decir a ese montón de pastores, gente que se cree más espiritual que otros, hay movimientos de gente orando en los lugares más recónditos de Guatemala, orando 1, 2, 3 personas que están clamando, que le están buscando el rostro de Dios, gente que no está promocionándose, gente que no está necesitando publicar nada, que está orando, que está levantando un clamor. Pero este es el tiempo que la iglesia como un solo cuerpo se levante a clamar, se levante a ayunar, se levante verdaderamente a humillarse delante de Dios. Entienda que las divisiones, entienda que las competencias, entienda que los corazones tienen que ser sanados. Una tarea muy importante: si tienes algo contra algún pastor, contra un amigo, llámalo, pídele perdón, pídele disculpas, soluciona tus problemas, porque Dios quiere traer libertad a nuestra vida. Mire, un solo hombre, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No se trata de lo que yo digo, no se trata de que yo declaro, que declara, no, se trata de qué es lo que Dios está diciendo que yo diga, se trata que qué es lo que Dios quiere hacer, se trata que yo hablo lo que Dios quiere que yo hable. No se trata de solo hacer un show, porque hay muchos ministros que hacen show, hay mucha gente que le gusta hacer show para que la gente diga wow, y lo que Dios está hablando es que tenemos que escuchar lo que Él quiere que nosotros digamos. Dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Interesante cómo un hombre se humilló, cómo un hombre clamó, cómo un hombre declaró, cómo un hombre purificó su vida, cómo un hombre se declaró lo que todo el pueblo había hecho, cómo un hombre se echó una carga encima de toda la nación para que Dios tuviera misericordia. Hoy la iglesia de Cristo es ese Daniel que se tiene que levantar a echarse la carga encima, a clamar para que todo lo que está aconteciendo en Guatemala y en el mundo retroceda, para que toda la maldad, para que toda la corrupción, para que toda la pobreza, para que todo lo que está sucediendo retroceda en el nombre de Jesús. Daniel capítulo 9:20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Eso es lo más importante, que a veces pensamos que como somos pastores, el pecado es de cualquier otro menos de nosotros, que como somos ministros, todos son pecaminosos menos nosotros. ¿Sabe? El pecado lo traemos intrínseco nosotros porque tenemos naturaleza carnal. Por lo tanto, aquel que se siente más santo a veces es el que más pecaminoso puede estar, porque todos hemos pecado delante de Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba declarando mis pecados y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Sabe una cosa? Tenemos que declarar como iglesia nuestro pecado y el pecado de la iglesia como que fuera nuestro, y pedirle perdón al Señor. Yo quiero hacer un acto profético acá a todos aquellos que han sido lastimados por la iglesia, lastimados por los ministros, por los pastores. Te pido perdón delante de Dios si los pastores hemos cometido errores delante de Dios a la gente, si hemos tratado, maltratado, utilizado mal, violentado a alguna persona, engañado, malversado fondos, malversado recursos, engañado con nuestras oraciones, engañado. Si hemos malutilizado la obra, yo te pido perdón. Tú que estás en la casa, tú que me estás viendo, que estás en tu casa y que a veces escuchas, pero al rato estás diciendo pero los pastores yo no quiero saber nada. Este es el tiempo de que tu corazón sea sanado, sea libertado, para que la misericordia de Dios venga sobre Guatemala y venga sobre las naciones del mundo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mire qué interesante. A través de su oración,
A través de su clamor, dice la palabra, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, iglesia de Cristo, gente que clama, gente intercesora, gente que busca al Señor, gente que está orando, gente que ha guardado su corazón, gente que se está humillando. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión. Desde el momento que dispusiste, desde el momento que comenzaste, te lo voy a decir, al principio de tus ruegos, al principio de tus oraciones, yo he venido para enseñarte. Mire, y acá hay un montón de cosas, pero yo me quiero quedar acá porque algo de lo importante es entender que Dios tiene el control y Dios siempre va a escuchar nuestra oración y Dios siempre va a traer en nuestro corazón lo que tenemos que orar. Se habla tanto de intercesión profética, se habla tanto de intercesores proféticos, hay tantos seminarios de intercesión profética y lo que menos saben es orar, lo que menos saben es interceder, lo que menos entienden son los tiempos de Dios. Y este es el tiempo de entender a través del Espíritu de Dios qué tiempo estamos viviendo. Yo quiero hacer una oración junto con todos los que nos ven para pedirle perdón al Señor y para que en estos días venga un espíritu como el de Daniel y nos humillemos, seamos quebrantados y que Guatemala se levante para poder quebrantar la corrupción que hay en las esferas de gobierno, la corrupción que hay en nuestras cortes, la corrupción que hay con nuestros jueces, con nuestros políticos, con toda esa gente que está en las esferas de gobierno. Que Dios quebrante esos corazones, que Dios quebrante, y si es necesario que Dios corte la cabeza de quien tenga que cortarla, para que Guatemala sea una ciudad, sea un país, como dice la palabra, una nación oveja, y se glorifique el nombre de Dios en esta nación, y que esta nación sea un modelo de aquellos que claman y de aquellos que buscan al Señor. Oramos todos juntos allá en casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te pedimos que tengas misericordia de Guatemala y de las naciones del mundo. Hoy te pedimos, Señor, que se cumpla tu palabra como tú lo declaraste, que Guatemala sería una nación oveja, que Guatemala sería luz a las naciones, que Guatemala, Señor, es un modelo en las naciones. Pero te pedimos perdón porque te hemos ofendido, te hemos fallado, nos hemos olvidado de tus principios, nos hemos olvidado de tu palabra, nos hemos olvidado de tus direccionamientos, nos hemos olvidado de tus estatutos, nos hemos olvidado del verdadero evangelio, de predicar lo que tú quieres, de caminar por la senda correcta. Nos hemos desviado, nos hemos perdido, y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a encauzarnos, que nos ayudes, Señor, a tomar el carril correcto para caminar en la justicia, en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu conocimiento, en la verdad de tu persona, para que podamos alcanzar lo que tú has propuesto para esta nación. Clamamos misericordia para Guatemala, misericordia para las naciones. Clamamos misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, del menesteroso. Ten misericordia, Señor, de aquel que está abandonado en un lugar. Ten misericordia de los enfermos en los hospitales. Ten misericordia de los médicos que no tienen insumos. Ten misericordia de aquellos que están entregando su vida para ayudar a otros. Ten misericordia del pobre, de la viuda, del desvalido. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de tu pueblo, Guatemala. Clamamos por misericordia y perdón. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestras maldades, perdona tanta sangre derramada inocente. Perdona Guatemala, Señor, y que esta nación se levante como un estandarte de luz y de misericordia, y como un testimonio verdadero, Señor, de que tú eres Jesucristo, es el Señor de Guatemala. Hoy lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice a todos los que nos ven en su casa, Señor. Oro por aquellos que son fieles a ti. Oro por aquellos que son fieles a tu palabra. Oro por aquellos que son fieles a tus principios, Señor. Bendice a mis hermanos que se levanten como intercesores, como gente que clama, como gente que busca. Pero también te pido que les proveas para su casa, para sus hijos, para su familia. Que no falte el sustento, que no falte la provisión, que no falte la ayuda. Que te vean a ti, Señor, y que vean milagros en su vida, Padre, en este tiempo.
tiempo. Oramos por nuestras autoridades para que tú les hables, para que tú los quebrantes, para que la maldad, el engaño, la falta de integridad, la corrupción salga de sus vidas, Señor. Y si la maldad, Señor, y si el enemigo cree que ha llegado a la esfera más alta, hoy oramos en el nombre de Jesús para que sea quebrantada la maldad a esas esferas, para que sea quebrantada la maldad a esos niveles, Señor, y para que en el nombre de Jesús saques a los zorros, saques, Señor, a todos aquellos topos, aquellos que hurtan, aquellos que roban, aquellos que se burlan de esta nación, sean quebrantados y eliminados en el nombre poderoso de Jesús, porque tú vas delante de nosotros y tú peleas por nosotros y tú vas delante como un poderoso gigante, Señor. Por lo tanto, apelamos, Señor, a tu nombre, a tu misericordia, para que Guatemala, Señor, sea un país diferente y las naciones del mundo vean tu poder, Señor. Hoy bendigo a cada uno por nombre, bendigo sus vidas, a sus hijos. Una vez más cubro a la gente que nos pueda ver, Señor. Oramos para que la sangre del Cordero sea rociada en los dinteles de las puertas de tu casa, de tu familia, Señor. Oramos para que nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, nietas, Señor, sean guardados y librados de esta enfermedad, y que podamos testificar que Dios es un Dios de poder, es un Dios sanador y es un Dios restaurador, pero sobre todo es un Dios que guarda y que libra de cualquier plaga. Señor, bendice a cada uno en tu nombre, y declaramos tu gracia y tu favor sobre sus vidas. Padre, gracias. Quiero bendecir tu vida en esta mañana. Bienvenidos una vez más a la iglesia del Señor. Todos somos la iglesia de Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo a todos los de ministerios Casa de Justicia y Verdad Guatemala, Casa de Justicia y Verdad Ciudad de San Luis Potosí, y a todos los ministerios que están con nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que esta semana que viene vamos a levantar un altar de adoración, un altar de clamor, un altar de intercesión, un altar de oración y de humillación y de ruego, para que Guatemala sea liberada y para que Guatemala pueda levantarse como una nación oveja y las naciones del mundo nos vean. Bendigo tu vida, bendigo a tus hijos, bendigo a tu familia, y al que me tienes a la par, dile: Dios te bendiga. Que el Señor les bendiga a cada uno, mis hermanos.